Estrellas y son precisamente en honor a Dionisio. Pero antes de eso quisiera llamar la atención sobre un tema, y es que las fiestas para los griegos tenían cuatro partes. Todas las fiestas tenían esas cuatro partes. Por un lado había una procesión, por otro lado había un sacrificio que la mayoría de los veces con una deidad tan importante como Atenea, por ejemplo, se hacía animal. Los sacrificios eran animales. Posteriormente había un banquete y finalmente había una serie de competiciones donde, dependiendo del tipo, al dios al que se le estuviera celebrando la fiesta, podían ser competiciones, podían ser ejercicios, podía ser una competencia de poesía, de teatro o de música. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver estas fiestas de Dionisio. Digo que lo bacano que están enumerados y no se pueden en el proyecto enumerar. Yo estoy grabando ahora, más fácil. Pero el sonido no está bueno porque ya intenté grabar, se escucha feo, se escucha con eco. Yo por eso es mejor con música, ¿quién sabe? ¿No? Pero aparte de eso, se celebra una fiesta de conmemoración para los niños. En el primer día hay una serie de recipientes de gran tamaño, unos de 1,20 m de alta, bastante anchas, donde se vertía vino. Este vino no era consumido por los mortales ni por las personas que estaban vivas, sino normalmente se abría un hueco en la tierra y se enterraban allí estos recipientes. La idea de este ritual era establecer un vínculo entre los mortales y los muertos. Tratar de preparar la tierra para que los muertos pudieran volverla a habitar de alguna forma. En el segundo día se hacía la prueba de la cual les contaba al inicio. Estos recipientes que vemos acá son los oinojoes, con los que se sacaba de las cráteras y se servía en las copas del vino. Sin embargo, estos oinojoes que están acá son unos oinojoes de juguete. Son unos oinojoes muy pequeñitos que se le daba a los niños de 3 años. Como les contaba al inicio del recorrido, había una práctica que se hacía en el segundo día de las misterias, en el que los hombres ciudadanos debían tener un oinojo de 3 litros y el primero que terminara de tomarse los 3 litros de vino estaba honrando de mejor manera a Dionisio. Resulta que a los niños les regalaban estos oinojoes pequeños y estos oinojoes representaban o hacían que ellos estuvieran inscritos como ciudadanos. Los hacía acreedores a ese derecho, a ser ciudadanos. Pero para que se terminara este ritual de paso, en el que se convertían en ciudadanos, ellos debían acompañar a los adultos tomándose esta cantidad de vino. Eran niños de 3 años. Ese mismo día llegaba Dionisio al Pireo, que es el puerto de Atenas, y se hacía una gran procesión hasta el templo de Dionisio, que era el teatro, donde se realizaban las competencias de teatro. Y en el tercer día se hace una práctica bastante interesante, que se llama la payola, y es lo que vemos representada en este recipiente cerámico. Este ritual consiste en poner a una mujer que entre unos 15 y unos 16 años, que eran cuando se casaban las mujeres, en un columpio y se mecían. Y así se iniciaban las mujeres dentro de su vida adulta y quedaban listas para poderse casar. Si se dan cuenta, la práctica del columpio, digamos que hoy en día es vigente, ¿no? Unos 15 años, normalmente en los 15 años las mujeres hacen lo mismo. Pero lo que nadie sabe... Recorta todo. Pero lo que nadie sabe es de dónde proviene esta práctica, que realmente no es un ritual que celebre algo agradable. Realmente es algo muy trágico lo que nos recuerda este ritual. Resulta que Dionisio, cuando venía de Oriente con sus Ménades y sus sátiros, se dio cuenta que durante ese recorrido no habían árboles que proporcionaran sombras, y no habían sombras en ninguna parte de ese camino. Entonces decide llevarse una matica de olivo.
Y esa matica de olivo la fue haciendo crecer a partir de ponerle las cortezas de diferentes árboles que se fue encontrando a lo largo del camino. De tal manera que cuando llegó al Peloponeso, tuvo una planta gigante que tenía, pero ya no era un olivo, tenía unos frutos morados y eran dulces, eran uvas. Entonces él empezó a experimentar hasta que logró hacer jugo de uva y después logró hacer vino. Este es el origen del vino. Y Dioniso estaba tan feliz de haber podido hacer el vino que decide enseñarle a los humanos cómo se hacía esto. A la primera persona que se le enseña a hacer es un rey del Peloponeso muy importante que se llamó Icario. Icario hizo el vino, le quedó muy bien y decidió dárselo a sus súbditos. Sin embargo, como nadie nunca sabía que era estar bajo el efecto del alcohol, todos sus súbditos creyeron que Icario les había hecho un maleficio o que los había envenenado. Entonces entre todos planean el asesinato del rey y efectivamente lo matan. Su hija, que era una mujer una chica de unos 15 años, empieza a buscarlo por todo el Peloponeso y cuando lo encuentra muerto decide ahorcarse. Entonces lo que nosotros estamos viendo en las Aiorias es una metáfora de un cuerpo suspendido balanceándose de una soga. Esto, después de que la hija de Icario lo hiciera, muchas mujeres a lo largo del Peloponeso decidieron suicidarse de la misma manera y por eso se convirtió en una práctica relativamente difundida y solo paró hasta que se instituyó esta práctica como un rito de iniciación. Entonces, cuando vayan a unos 15 años y vean a una chica en un columpio, acuérdense de cómo el vino llegó a los griegos. Alejandro, Borracha. esta pintura acá es muy diferente de todas las que... Claro que sí. Bueno, acá vale la pena hacer una salvedad, y es que la mayoría de estas cerámicas de figuras rojas provienen de Ática, de donde queda Atenas, mientras que estas son de Corinto. Esta técnica que estamos viendo acá se llama técnica de figuras negras y es muchísimo más antigua que la técnica de figuras rojas. Entonces, acá el color que estamos viendo no es el color original de la cerámica, sino es el color de un engobe. Entonces, la técnica de figuras negras, se hace la forma de la cerámica, se pone el cuello, la boca, las asas, pero en vez de dejar el fondo como parte constitutiva de las figuras, se tapa absolutamente con el engobe, con una capa de engobe que en este caso es de color ocre. Se deja que se seque y posteriormente con engobes de otros colores se hacen las figuras. O sea, si las otras eran un negativo, estas son un positivo. Y esta técnica es muchísimo más antigua. Bueno, ahora sí les voy a mostrar en orden cómo se hace una fiesta. Nos vamos a ver piezas que hacen parte como de esos momentos de la fiesta. Digamos por acá. Sí. Está muy bacano esto, está muy chévere. ¿Su comentario? ¿Su comentario cuál es? ¿Está muy qué? Chévere. Ay, sí. Vemos a una serie de personajes. Al igual que la última pieza que vimos, esta es de figuras negras y además de eso procede de Corinto. Y además de eso es una pieza sumamente antigua. Fíjense ustedes que en muchas de las piezas que hemos visto una reproducción y una representación del cuerpo sumamente figurativa, es decir, que es muy parecida a un cuerpo de una persona, teniendo en cuenta que los griegos, por supuesto, desarrollaron el canon de 7 cabezas y media, 8 incluso 9, dependiendo de la estilización de la figura que fueran a representar. Sin embargo, aquí estamos viendo una figura muy esquemática. Vemos una figura de perfil que la distinguimos porque tiene su rostro relativamente bien definido, pero en términos generales no logra el mimetismo, el parecido con la realidad que las otras cerámicas que hemos visto. Sí, es mucho más antiguo. Vemos a unos hombres que probablemente son los arcontes. En Atenas clásica, o sea, en el siglo V, se escogían 9 arcontes por voto popular entre los ciudadanos, que como ya hablamos no eran todas las personas que vivían allí, y todos tenían un poder especial. Muy seguramente este que tenemos acá, al final de la procesión, es el arconte rey, que aparte de tener
cargos religiosos, también tenía cargos políticos y era el arconte más importante, que era una persona que tenía que creer profundamente en la mitología griega, pero además de eso debía ser una persona muy inteligente. Esta persona, aparte de celebrar la procesión y de encabezarla, era un carnicero, era la persona encargada de hacer los sacrificios, de romper el sacrificio del cuerpo del animal y entregársela a las personas que hacían parte de la procesión. Por tanto, una de las partes fundamentales de las procesiones son estos animales que estamos viendo en la parte de abajo. Tanto así que el primer mes para los griegos, que iniciaba en julio y se terminaba en agosto, se llama hecatombion, que significa 100 bueyes, porque lo mínimo que se sacrificaba dentro de las fiestas de Atenas, que se llaman las fiestas panatenaicas, son 100 bueyes. Sin embargo, esta cifra podía variar entre los 100 y los 450, incluso los 600 bueyes. No a todos los dioses se les sacrificaba el mismo animal. Si uno iba a honrar a Zeus, por supuesto iba a sacrificar un buey, que era el animal más difícil de conseguir dentro de este terreno helenístico. Pero si uno iba a honrar a un dios como Ares, que no muchas personas querían, se le podía sacrificar un perro. El caso es que los sacrificios tienen que ser animales domésticos y de sangre caliente. Dependiendo del dios, se sacrificaba uno u otro animal. Estos sacrificios los podemos ver claramente aquí. Bueno, dentro de las representaciones, los griegos no representaban mucho los sacrificios, como dentro de las tragedias. Precisamente acá tenemos la escena de los viajes de Orestes, escrita por Eurípides. Las escenas de violencia, las escenas de muerte, las escenas de sacrificio no eran escenas que se vieran representadas literalmente. Normalmente se omitían, se decía lo que pasaba, pero en ningún caso se sabía, no había una escena donde se pudiera ver literalmente. Si desean, en un momento se pueden acercar acá y estamos viendo el sacrificio de un cerdo. El cerdo también era un animal que se le sacrificaba a una deidad, como por ejemplo Demeter. Aunque Demeter, por ser la diosa de los campos y de los cultivos, no se le sacrificaban animales, sino se le sacrificaba comida, la mayoría de las veces. Acá estamos viendo una escena en la que se sacrifica un animal y tiene un significado bastante particular. El sacrificio, al igual que las libaciones, no se practicaba en un momento específico del culto a un dios o de una fiesta, sino se practicaba en diferentes momentos. En este caso, la historia, como resumiéndola muchísimo, Agamenón es el padre de Orestes. Agamenón es uno de los grandes héroes de la guerra de Troya. Cuando Agamenón llega a su tierra, su esposa Clitemnestra, que tenía una aventura con otra persona, decide asesinar a Agamenón. Y Apolo, en un sueño, se le aparece a Orestes y le dice que tiene que vengar a su padre. Por lo tanto, mata a Clitemnestra, que es su madre. Su hermana, que la vamos a ver acá, que es Electra, está acompañada de 3 personajes femeninos que dentro de la mitología romana se llamarían las furias y se encargarían de la venganza, de ejecutar la justicia. Estas furias iban a vengar precisamente a Clitemnestra junto a Electra, la hermana de Orestes. Sin embargo, una de las tareas que le ponen a Orestes es ir al oráculo de Delfos, donde quedaba el templo de Apolo. Y en esta escena lo que estamos viendo es que después de que Orestes llega a este lugar, Apolo sacrifica un cerdo y con su sangre está purificando. Nuevamente recordemos lo que pasaba con el embarazo y con las mujeres que daban a luz, que tenían manchas. Orestes, por haber matado a su madre, tenía una mancha. Apolo lo está limpiando y lo está liberando de sus culpas. Al lado de Apolo tenemos a Artemis, la diosa de la cacería, que es la hermana melliza, además de eso, del dios Apolo. Hay una práctica bastante interesante que se da en medio de los sacrificios. Nuevamente,
tenemos el templo de Apolo, el oráculo de Delfos, pero habían otros lugares y otras prácticas para adivinar el futuro. Una de esas la vemos acá, representada. Esta cerámica en fondo de figuras negras, como podemos ver, representa una práctica bastante particular. Justo después de haber hecho el sacrificio de los animales, bueno, habría que aclarar una cosa que es muy interesante dentro de los griegos, que de hecho tiene mucho que ver con la conveniencia con la que ellos, un acuerdo muy conveniente con la que, a la que llegaron con los dioses, y es que en medio de un sacrificio, la carne y las vísceras, que se considera lo más vital de un animal y de una persona, no puede vivir sin un brazo, pero seguramente sin el hígado no, era para los hombres. Eso se consumía después del sacrificio. Sin embargo, los huesos y la piel, que es algo de lo cual que nosotros no comemos, era para los dioses. Es un acuerdo sumamente favorable para los humanos. Así se dividía el botín. Acá lo que estamos viendo es una escena que se llama una hepatoscopia. La hepatoscopia, después de haber desprezado al animal, después de haberle sacado las vísceras, tomaban el hígado. Entre más fresco, muchísimo mejor. Y los guerreros, las personas que iban a emprender una nueva aventura, algo nuevo dentro de su vida, trataban de leer el futuro y su porvenir en el hígado de los animales que se sacrificaban. Y es lo que estamos viendo acá, ¿no? Vemos a un guerrero que muy probablemente se va hacia la guerra, vemos a otra persona que está sosteniendo algo, no se sabe muy bien qué es, se cree que es precisamente un hígado, y él está tratando de ver su porvenir dentro de ese pedazo de carne. Ellos, exactamente, muy semejante a eso. Ellos no solo leían el hígado, eso es una práctica muy semejante a, por ejemplo, leer el tabaco, leer el chocolate hoy en día. Pero también un buen presagio era la forma en la que se movían las nubes en el cielo. Uno veía que se movían hacia el oriente y muy seguramente era un buen presagio de que la persona iba a volver. También tenían una serie de huesos de animales, las botaban al suelo y dependiendo de la forma que tomaran, también se podía leer un presagio allí. Habían muchas formas, habían muchas personas que no emprendían ninguna tarea sin primero saber cuál iba a ser su porvenir a partir de un oráculo, de una práctica de adivinación. Acá tenemos nuevamente dos prácticas de libación, ¿no? Fíjense en que la libación no se hacía únicamente con los dioses, sino también en las despedidas o en las bienvenidas de los guerreros. Acá estamos viendo a Nike, la diosa de la victoria, haciendo una libación seguramente con un soldado que llegó victorioso de la guerra. Por eso la diosa de la victoria está allí. Nos falta un momento un paso dentro de esa celebración de las fiestas. Esa lo podemos ver acá. ¿Un paso de qué? Que en el momento de las fiestas. Ya le tomé a foto de cada uno. El número para saber organizado cuál era. Esta ánfora tiene un nombre bastante particular, es una ánfora panatenaica porque precisamente se utilizaba dentro de las conmemoraciones, dentro de las fiestas atenienses, que en algunos casos duraban hasta 9 días. Cada 4 años se hacían unas grandes panateneas que duraban 9 días y las otras duraban solo 4. Razón por la cual tenemos Atenea. Hay un dato bastante curioso y es que cuando se hacían estas cerámicas de figuras negras, el rostro de las mujeres siempre íbamos a identificar que había una mujer dentro de la cerámica porque el rostro era blanco. Esa es una clave que nos permite leer muchas de las cerámicas que hay acá. Tenemos Atenas, pero sabemos que es una ánfora panatenaica por lo que hay a su revés. Entonces, viéndola por este lado. Acá tenemos al juez de la competición, que es este personaje que está a nuestra mano izquierda. Tenemos a un personaje que es el competidor que seguramente ganó la competencia, que sostiene un disco sobre su mano.
Eso quiere decir que la competencia en la que ganó era el lanzamiento de disco, y vemos a otro deportista que seguramente lo está felicitando o tiene algún rol dentro de esa celebración después de haber ganado. A las personas que ganaban las competiciones se les entregaba entre 40 y 150 recipientes cerámicos de este tipo llenos de aceite de oliva, que era un gran prestigio y era un gran honor ganar ese premio para cualquier ateniense. De hecho, estos personajes, los que ganaban, normalmente les hacían grandes esculturas dentro de la ciudad a la que pertenecían, y era un gran honor. En algunos casos incluso terminaron interviniendo directamente dentro de la vida política de las polis a las que pertenecían. Hay una pregunta, o hay algo que me parece interesante reflexionar sobre esta cerámica, y es la razón por la que los competidores están desnudos dentro de la representación. ¿Cuál es la razón por la que los hombres, pero particularmente los deportistas, están desnudos? Hay varias razones, ¿no? Digamos que sabemos que los griegos tienen un culto realmente fuerte por el cuerpo, entonces dentro de las academias, dentro de los lugares en los que se formaban las personas, había un gimnasio y era un lugar obligatorio para las personas que querían formarse, pero también el servicio militar era obligatorio. En ciudades como Esparta el servicio obligatorio, el servicio militar iniciaba a los 18 años y se terminaba a los 50. Entonces digamos que el culto al cuerpo, el ejercicio, era algo fundamental para los griegos. Mostrar el cuerpo atlético era un orgullo para cada competidor. Sin embargo, en los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron, que son del siglo VII a.C., hay una anécdota bien interesante, y es que todos los juegos, al igual que la participación política, al igual que el teatro, eran exclusivamente para los ciudadanos, para los hombres. Entonces, en alguno de estos juegos ganó una mujer que estaba disfrazada de hombre y le ganó a todos los hombres. Durante la premiación, por alguna razón, descubrieron que era una mujer. A ella la sancionaron duramente con la pena de muerte, pero desde ese momento se exigió que todos los hombres, para que demostraran su virilidad por medio de competir desnudos, era la única forma de hacerlo. Tenían que competir desnudos o sencillamente no se hacía el evento deportivo. Bueno, hasta acá el recorrido comentado. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a usted. Que estén muy bien, y si tienen una pregunta, con muchísimo gusto. Gracias. Buenas noches. profe. Ya sale mi letra.